Temimbo Ejina Tembicuaya Aisha Ateneope, la carrera de doctorado guaraní. Jaeta Temimbo Roimejina Aprendero Bairo Gendú y Kwami Hanwa. Añete Hape Aisha Kwa, Baiseitepa Ateneo. Oñepurur en tema de licenciatura una huergo atacue. Y Shaonya Karabuajo Yeputazo con el Tependo Putui. Mama pica ne mandu anamo oira caepe Ateneo en Diapo Moñe Punujara o 1973 iremi. 1973 ponía primero que licenciatura. Teamos acá que Boejara Almidio Aquino. Almidio Aquino fue el discípulo número uno del doctor de Cula Rosa, y él fue director de la carrera de guaraní en el Instituto de Lenguas por casi 15 años más o menos. Y con él, dentro de esa primera promoción de la licenciatura en lengua guaraní, está el profesor Pedro Moliniers. Moliniers, estaba la profesora Selva Duarte Franco, estaba inclusive un japonés de nombre Munetoshi Shirahama, que fue egresado de la primera promoción de la licenciatura en lengua guaraní. Está un gran trabajador también del guaraní, que nosotros tuvimos la oportunidad de rescatarlo una vez que lo encontramos, el general Miguel Ángel Yegros, quien lastimosamente falleció y por muchos años trabajó con nosotros, fue vicepresidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y fueron 11 egresados. Y ya a partir de allí se incorporan después como profesores también de la carrera. Allí estaba el rector de la Universidad Nacional de entonces, Dionisio González Torres. Estaba el profesor Faustino Romero, con quien el profesor Carlos Ferreira se inició como auxiliar de cátedra. Estaba el doctor Rigoberto Branda Arroyo, quien era en ese entonces presidente de una, digamos, de las tres academias. La de ahora es la tercera, pero es la academia oficial, históricamente hablando. Y la segunda tuvo el nombre de Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, y el presidente fue el doctor Rigoberto Branda Arroyo. Él tenía la cátedra de etimología. Después estaba una profesora que lastimosamente falleció, Ana Manarini, que tenía la cátedra de metodología de la investigación. Estaba el profesor Roberto Melgarejo Rossi, quien daba clases de sociología y de antropología. Y a ellos se sumaron después, de la segunda promoción fue Ida Genes, ¿verdad? Ida Genes fue después profesora de fonología y también de didáctica. Hasta el año 1999, la licenciatura en lengua guaraní tenía una duración de 3 años. Y a partir del año 2000, en una reforma que se hizo, pasó a durar 4 años la carrera. Pero hasta el año 99, la carrera tenía 3 años de duración. Nosotros entramos acá con el profesor Ferreira en el 81 a estudiar la licenciatura en lengua guaraní. Y en el trayecto allí, entre 82 y 83, 83-84, nos reuníamos con él y con otro amigo que lastimosamente después se dedicó a otra cosa, Arnaldo Valenzuela. Con él nos reuníamos, estudiábamos juntos, y él tenía una casa en Lambaré, solíamos irnos allí. Y allí se gestó la idea del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ¿verdad? Eso nosotros le comunicamos a los estudiantes que estaban en la carrera, tercer año, segundo año, primer año, en el año 1984. Y allí se sumaron María Elvira de Campos, María Eva Manfred de Agüero, Aníbal Burgos, Porfirio Orrego Invernici, que eran parte de la carrera entonces, ¿verdad? Y en el 85 se funda el Ateneo con estudiantes de la carrera y egresados, ¿verdad? Ahí una de las que se sumó con mucho gusto y que trabajó mucho tiempo también con nosotros fue Natalia de Canese, ¿verdad?
y teníamos como una representante de los profesores a una profesora que ya falleció, Celsa Dávalos de Céspedes, ¿verdad? Que fue parte de ese primer equipo. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ese es el proceso que se siguió hablando mal y pronto. Y repito, un dato importante que vale la pena siempre recordar. De Cruz La Rosa era muy, o sea, amigo en el sentido de ser, haber sido profesor del expresidente Stroessner. Y Stroessner, relativamente hablando, le tenía un cierto respeto siempre. Y él contaba, el profesor Moliniers, que de Kut lo visita a Stroessner ya cuando funcionaba el profesorado de guaraní en el 71 y le propone al presidente crear la licenciatura en lengua guaraní. Él le da la luz verde, se acerca de Cula Rosa junto al otro colega también médico, que era el rector de la UNA, el doctor Dionisio González Torres, conversan y un poco más, un poco menos, González Torres le pide el proyecto lo antes posible. Y como de Q tenían ya prácticamente todo en papeles, a los 2 o 3 días ya se fue con el proyecto todo terminado. Y hay una mención histórica en los anales de la universidad cuando Dionisio González Torres, rector de la UNA, presenta el proyecto de creación de la licenciatura. Y normalmente en los trámites de lo que se llama el Consejo Superior Universitario, había el procedimiento era el procedimiento parlamentario. Es decir, alguien presentaba un proyecto, tenía que ser decidido en la sesión, derivarse a comisiones. Las comisiones tenían que emitir un dictamen y con ese dictamen después se trataba en el pleno para aprobar o rechazar un proyecto. En este caso, González Torres le comunica a todos los decanos antes de la reunión, porque el Consejo Superior Universitario en ese momento participaban los rectores, los representantes docentes de egresados universitarios y estudiantiles. Entonces le comunica, recibe hoy el proyecto, al día siguiente hace la comunicación y el jueves, que era el día normal de sesiones del Consejo Superior Universitario, él entra a la sesión y le pide a todos los miembros del Consejo Superior Universitario que sobre tablas y sin ningún tipo de cuestionamiento se apruebe la creación de la licenciatura en lengua guaraní. Y ese día se aprobó por unanimidad la creación de la carrera sin seguir el trámite normal, como un gesto de reconocimiento a la universidad, a la lengua guaraní y a la necesidad de su promoción. Ese es un dato que creo que siempre tenemos que recordar todos. Y la carrera funcionó por muchos años sin tener el número reglamentario de alumnos. ¿Por qué? Porque el rector, González Torres, aparte de ser docente de la carrera, era una persona que le encantaba el guaraní. Y acá está el profesor, justamente Carlos Ferreira. Cuando nosotros entramos, nosotros éramos 3 estudiantes. Solamente 3. Y cuando nosotros entramos al primero, en el tercero, había un solo estudiante. Era Octavio Ramírez, un colega también, profesor licenciado en guaraní, y iban a dar la clase solamente por él. O sea, a mí me 7 profesores, a los 7 profesores creo que tenía alumnos. Apenas era Octavio Ramírez, a veces mandaba, tenía llegué a doctor Rigoberto Oranda, anestesiólogo, anestesista médico allá. Justo en la IPS, peka Arubio recuerda que tienen andu chacaco ñanino Octavio Ramírez ni o hubo un agente hay ponaja o pimba y grupo Octavio para hacer IPS ahí IPS o rendir la examen la calle veces mandó ahí una un solo alumno y eso es algo grande que nosotros le debemos y que los que están acá por distintos motivos a lo mejor no saben, pero para que sepan parte de la historia del guaraní en este caso, en el origen de la madre de las carreras que tenemos hoy en licenciatura, que es la licenciatura en lengua guaraní de la UNA.